Continuando con la lista de expositores, tiene la palabra sociólogo, docente de la carrera de Sociología de la UBA, exdiputado provincial por la provincia de Buenos Aires, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, Cristian Castillo. Buenas tardes. Voy a señalar una serie de cuestiones que están vinculadas no solo al tema preciso de la boleta única, sino a los inconvenientes que hay en los procesos electorales más en general y que extraña que no sean puestos como elementos prioritarios en el debate. En primer lugar está el tema del financiamiento y los espacios gratuitos, que fueron reducidos de un 10 al 5% de la programación de los canales en la última ley votada y que para todo el resto de los partidos que no son oficialismo ni que tienen empresarios de los medios de comunicación amigos, se ha transformado en un problema muy relevante. Y esto va ligado a otro elemento que no es solo el tiempo total, sino que el tipo de propaganda, de módulos que se dan son apenas de 12 segundos en la mayoría de los casos. Se puede solo decir el nombre, la boleta, el candidato, el nombre del partido y se acabó. O sea, tratar de trasladar una idea, plantear una discusión, un debate sobre una propuesta programática verdaderamente es algo que se ha vuelto casi imposible. Y si esto es en el terreno nacional, ni les cuento en elecciones provinciales desdobladas, donde no se da un peso a las fuerzas que se presentan para poder hacer la campaña, no hay financiamiento público, ni siquiera se le paga la boleta, no hay espacio gratuito de ningún tipo en radio y televisión, e incluso se instrumentan leyes con la excusa de la ciudad limpia que te impiden pegar carteles. O sea que para las fuerzas que no son los oficialismos en las elecciones provinciales, la cancha no está inclinada, sino que es una vertical que hay que subir no se sabe cómo. Y además hay otro elemento que acá se plantea a veces aleatoriamente, que es de lo más grave, que es la utilización en múltiples regímenes provinciales de los sistemas de colectoras, acoples o ley de lemas. El diputado Negri en el primer día de debate señaló que esto era competencia provincial. Tiene razón en cuanto a la legalidad. Pero si son los mismos partidos. Yo entiendo que se hablará con el gobernador Morales en Jujuy, donde 80 boletas lo llevaban como candidato a gobernador en San Salvador. 80 boletas. En Tucumán ocurre lo mismo y recurrían al sistema de acoples tanto el peronismo como el radicalismo. Ley de lemas en Santa Cruz, ley de colectoras también, la autorización de colectoras en Corrientes, 2 de 3 provincias que gobierna el radicalismo, varias que lo hace el peronismo. Esto, digo, si fuesen fuerzas provinciales es una discusión, pero no son marcianos, son las mismas fuerzas políticas que hablan de la transparencia, de que el voto esté garantizado, las que en las provincias donde gobierna recurren a estos mecanismos de no dar financiamiento público ni permitir la pluralidad de la expresión de las posiciones y estos sistemas claramente fraudulentos de acople, colectoras, ley de lemas. Primer punto. Segundo, la regulación en los medios de comunicación. Durante los procesos electorales, el acceso debería ser igualitario para los diferentes candidatos. Si no depende de la relación de amistad con un medio de comunicación determinado. Hay candidatos que están 24 horas por 7 días con presencia en los medios de comunicación y otros que somos críticos del sistema mediático directamente no nos invitan. Programas del prime time eligen cuando, por ejemplo, quedan después de las PASO 5 o 6 candidatos presidenciales, no invitar a los candidatos que son críticos con ese mismo sistema. Entonces, ¿por qué no se puede establecer que en el periodo electoral la presencia en medios de comunicación sea estrictamente igualitaria, o si se quiere, el sistema actual de espacios gratuitos, en parte por los votos y en parte igualitario, para garantizar la presencia de todos y que al elector le llegue efectivamente la propuesta de cada candidato? Los espacios gratuitos actualmente tampoco establecen la presencia en las redes sociales, que tienen un financiamiento totalmente privado, cuando son hoy un medio de difusión. Entonces, establezco que este punto es el primero que debería debatirse si estamos hablando del derecho al elector y el derecho a elegir y ser elegido. Segundo punto, muy relevante, los pisos que se establecen en la legislación nacional, se establece un piso del 3% del padrón.
A nosotros el Frente de Izquierda nos privó en el 2011 y en el 2019 de diputados nacionales, a pesar que habíamos quedado mucho más arriba de los diputados que se eligieron después. El diputado Randazzo tuvo la suerte en el escrutinio definitivo de haber dado vuelta a eso, pero que casi lo deja fuera a pesar de que estaba arriba de muchos otros candidatos. Entonces, digo esto porque en el sistema de financiamiento, en el sistema de acoples y colectoras, en el sistema de los pisos, las dos coaliciones mayoritarias no han tenido diferencias, se niegan hasta ahora a poder tratar la democratización en estos puntos. Y un elemento adicional, ya que se citaron tantas acordadas de la Cámara Nacional Electoral, señala que se viene incumpliendo la Constitución Nacional en lo que hace a la representación de las distintas provincias en la Cámara de Diputados. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una sobrerepresentación actual y que probablemente se incremente con el último censo, respecto de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Mendoza, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Tucumán. Mi compañera Miriam Bregman tiene un proyecto presentado para actualizar la representación en la Cámara de Diputados. Hay también un proyecto de la diputada Margarita Stolbizer que señala claramente ese incumplimiento, que debería ser inmediata. La actualización del número de diputados no se hizo con ninguno de los censos desde el 83 hasta la fecha. Esperemos que para la próxima elección se haga de forma perentoria, porque si no hay una ventaja para un distrito que tiene una representación en el total mayor y una desventaja enorme para otros distritos a los que les correspondería un número de diputados. Por ejemplo, Córdoba y Santa Fe tienen igual o más habitantes que la Ciudad de Buenos Aires y sin embargo tienen mucho menos diputados. Y a la provincia de Buenos Aires ni hablar la desventaja absoluta que tiene en cuanto a la representación en el actual Congreso Nacional. Yendo al tema de la boleta, hay 4 instancias que hay que tener en cuenta en el momento de la votación. Llegamos acá ya en condiciones, insisto, donde en ese punto todavía no hay ningún acuerdo en ninguna de las dos fuerzas para modificarlo, de las dos grandes fuerzas, para efectivamente poder superar los elementos más fraudulentos y antidemocráticos que tiene el proceso electoral. Yendo a la boleta, de los 4 puntos, el sistema de boleta única, tal como se propone el modelo santafesino-cordobés, entiendo que el cordobés es el que van a presentar como predictamen, tiene efectivamente una ventaja en cuanto a que esté la boleta, pero en las otras 3 instancias que hay que tomar en cuenta ya empieza a ser mucho más complicado. Doy un ejemplo que traje impreso de boleta cordobesa en 2 variantes. Si fuese junta la provincial y la nacional, esta sería la boleta cordobesa, según el tamaño que tiene que estar. Identifiquen a la lista, es complicado. Si fuese con 2, o sea, separamos boleta nacional y provincial, esta sería una, y esta sería la otra. A ver, estoy mostrando bien, perdón. Y esta sería la otra. No sé si se ve. O sea que en el primer punto tiene ventaja, la boleta va a estar. En el segundo punto la visibilidad es mucho más complicado. Yo escuchaba a la representante de la Universidad de Rosario postular lo favorable del sistema, pero nuestro candidato en Rosario tuvo que hacer campaña para decir dónde estaba porque no se lo veía en la lista en el caso de las PASO. Santa Fe y Córdoba, incluso en el caso cordobés, fue sin paso. Yo acá estoy haciendo un muestrario de la provincia de Buenos Aires con paso, 24 listas. Supongamos que se presentan 40 listas. ¿De cuánto es el tamaño del que se va a ver? Es muy complicado. Es evidente que no está resuelto para nada este problema en los modelos que actualmente se están presentando. Hay un tercer punto, que es la fiscalización. La fiscalización se hace más compleja por el hecho de que ahora ves los montones de boletas y en este de la marca, el que dicta tiene una capacidad de decidir dónde está y dónde no está, que es bastante problemática. Es decir, el que lee y dice la cruz está acá, el resto de los fiscales, para verlo, bueno, tiene su problema. Digo porque hay temas que hay que resolverlos si modificarían. Es decir, para que sea para mejor y no para peor, porque podés tener la boleta, pero que después no te puedan votar. Y entonces tenés una contradicción ahí. Y el último punto, la fiscalización, las denuncias que ha habido de problemas de fraude ha sido con los dos sistemas. A nosotros nos robaron con la boleta única partidaria el diputado por Córdoba en el año 2013 y ha habido escándalos de todo tipo con boleta única papel
En el año, por ejemplo, 2015, la denuncia de Del Cel en Santa Fe, que dice que hubo 100.000 votos mal computados por el tipo de boleta que estaba. 100.000 votos, Miguel Del Cel, de los que ahora dicen, pero tendrían que mencionarlo, que es problemático. O sea que hay, insisto, los problemas en el último tramo, cuando se quieren hacer trampas, se hacen con boleta única papel o con boleta única partidaria. No hay Vaya ahí... concluyendo, Cristian. Ya voy concluyendo. Entonces, insisto, nuestro planteo es que deben tomarse medidas perentorias para los aspectos antidemocráticos de todo el proceso electoral y que en este punto tiene que seguirse discutiendo hasta que haya un modelo de boleta que sea efectivamente mejor y no peor del sistema que tenemos actualmente, y desde ya elevar el número de boletas de contingencia, que eso es el faltante de boleta sería bastante fácil de resolverlo aumentando la boleta de contingencia de cada fiscal y las listas a disposición, pero que, insistimos, tienen que estar resueltos estos temas que estamos planteando, porque si no se puede identificar con claridad la boleta que se va a votar, ni está resuelto el problema de la fiscalización en el momento que se dicta el voto, todo el otro elemento que se está diciendo que sería favorable se transformaría en lo contrario. Muchas gracias.